Bueno, buenas noches a todos. Sean mis primeras palabras para agradecer al compañero Julio Pedrosa y a todo el equipo que lo acompaña por organizar este homenaje a mi hermano y expresidente de la Nación, Carlos Menem, justo en el día de su cumpleaños. Este es un día para mí muy especial porque es el primer cumpleaños, el primer 2 de julio, que no lo puedo saludar personalmente a mi hermano, porque se fue con Dios, está allá y seguramente está muy contento de vernos aquí acordándonos de él. Chilecito es el primer lugar donde se le realiza este homenaje después de su muerte. Por eso yo valoro muchísimo esta actitud que han tenido el compañero Pedrosa, sus acompañantes, y agradezco, por supuesto, muchísimo la presencia del senador Ricardo Guerra, del intendente Rodrigo Brizola Doria, de Armando Molina, secretario de la Gobernación, también las palabras de la señora vicegobernadora de la provincia, el compañero Alibe, el compañero Brizuela, que han tenido palabras realmente muy emotivas, ¿no? Que no dejan de movilizarme emocionalmente. Yo me siento muy representado por lo que aquí se dijo, por lo que no quiero ser muy extenso en mis palabras. Sí les quiero decir que Chilecito para Carlos Menem tenía un amor especial por Chilecito. Recordemos que dos de sus vicegobernadores fueron chileciteños, el compañero Cavero y el compañero Libardo Sánchez, quien también fue compañero mío en el Senado de la Nación. Y él siempre se acordaba muy bien de Chilecito y de toda su gente. Me acuerdo el profesor Grimó, que fue diputado nacional también, de acá de Chilecito, y tantos otros que no puedo enumerar porque seguramente voy a cometer alguna desprolijidad no mencionándolos a todos. La verdad es que estos homenajes movilizan los recuerdos, movilizan la memoria. Carlos Menem, se puede decir de él, alguien destacó ahí muchas facetas, ¿no? Una de las facetas principales fue precisamente su aspecto personal, de afecto. Era un hombre de consenso, era un hombre que tenía una concepción de la política muy distinta de la que vemos en algunos casos, que la política no es la generación del conflicto. La política no es para pelearse, la política es para arreglar los conflictos. Arreglarlos de un modo civilizado, conversando. El diálogo fue la característica principal. Y además el respeto que siempre tuvo por sus adversarios. Él nunca los consideró como enemigos, siempre los consideró como personas que pensaban distinto, pero nunca nadie habrá escuchado que se haya descalificado a algún adversario por motivos que fuera. Él nunca contestó agravios, nunca. Yo no, a lo sumo, cuando alguien hablaba muy mal de él, mantenía una actitud de indiferencia, pero nunca contestó agravios porque él no le gustaba hacerlo. Eh, Hizo una carrera realmente admirable desde la Rioja. Tiene muchos hitos, su historia, que los conocen ustedes, que yo no voy a repetir, pero la epopeya más grande que tuvo en materia política fue la interna de 1988 contra Antonio Cafiero. Era el gobernador de La Rioja contra el gobernador de Buenos Aires y todos los otros gobernadores del país, salvo uno que estaba con Carlos. Todo el resto, todo el aparato
lo apoyaba a Antonio Cafiero. Y Carlos Menem no le tuvo miedo. Lo único que pidió, y le aceptó Cafiero, es que sea por el voto directo de la gente. Y se tomó al país como distrito único, y así se organizó esa interna que es histórica, que nunca más se volvió a repetir, ni en el justicialismo ni en otros partidos. Ya se dejó de la elección, en ese tiempo se dejó de las elecciones por Congreso, se eligió por el voto directo de los afiliados. Y por eso fue con mucha legitimidad a enfrentar al candidato radical, al candidato oficialista, y por supuesto triunfó. El radicalismo en ese momento pasaba por una situación económica realmente muy mala, se desbordó el 6 de febrero de 1989, el 26 de febrero de 1989 hubo una corrida bancaria, y ahí es donde Alfonsín decide renunciar. Bueno, es largo de contar el periodo de transición, yo lo viví, participé de él, había una puja para ver cuándo podía asumir el gobierno. Algunos critican a Carlos porque decía que él estaba listo para asumir. Y yo digo, ¿qué querían? Que diga que no estaba listo para asumir 6 meses antes del gobierno. Iba a entrar ya como pato rengo, como se dice, antes de asumir el gobierno. Por supuesto que tenía que decir eso. Pero actuó democráticamente, admitió asumir de esa forma. Tuvimos que hacer la transición con el compromiso de los radicales de votar las leyes que el Poder Ejecutivo iba a proponer, porque los diputados que habían ganado con Carlos Menem no podían asumir hasta diciembre, y los radicales tenían mayoría. Entonces se hizo un compromiso, lo cumplieron los radicales, pudimos sancionar la ley de reforma del Estado, la ley de emergencia económica, que fueron dos hitos fundamentales de su gobierno. Ahora, cuando asumió Carlos Menem el 9 de julio de 1989, el 8 de julio de 1989, el país era un caos, realmente, era un caos. La inflación había llegado al 4.923% anual, y en el mes de julio del 89 había sido del 209% anual, mensual. En ese solo mes fue del 209%. Imagínense lo que era. Ahora nos admiramos por una inflación del 3%, del 4%, y en ese momento llegó hasta el 209%. Bueno, había un caos, asalto a los supermercados, muertes, se tuvo que declarar el estado de sitio en su momento por Alfonsín. Entonces ese fue el panorama que les esperó. Y por supuesto, Carlos Menem encaró las reformas que había que hacer. A muchos no les gustaron las privatizaciones, pero no había otra más que hacer, no había otra. Eso de que dicen que para hacer la reforma del Estado que vendió las joyas de la abuela, yo digo, ¿era joya de la abuela una empresa telefónica que tardaba 10 años en poner un teléfono? Eso era la joya de la abuela. Era la joya de la abuela las empresas de energía que hacían 10 horas de corte por día promedio porque nos quedábamos sin luz. Recuerdo una escena del doctor Alfonsín con su gabinete reunidos con un farol en la Quinta de Olivos por los cortes de luz, que se habían reducido los horarios de televisión. Con las privatizaciones llegamos a tener un superávit eléctrico, inclusive para vender la energía a países vecinos, ¿no? Bajó el precio de la energía, bajó la tarifa de la luz. También en materia de energética conseguimos el superávit energético. La producción de petróleo prácticamente se duplicó, lo mismo la de gas, la extensión de la red de gas de 50.000 a 100.000 kilómetros de extensión de la red de gas natural. Las reformas fueron extraordinarias. En materia de transportes, hubo aumentos de pasajeros en todo, por aire, por tierra y subterráneo. Mucho se lo criticó por el tema de los ferrocarriles, una crítica injusta, porque los ferrocarriles se venían destruyendo desde hacía tiempo. Ya había ramales que no funcionaban, que habían dejado de funcionar, estaban vigentes pero habían dejado de funcionar,
porque eran antieconómicos y prácticamente sin uso, prestaban mal servicio. Bueno, Carlos Menem en su momento dijo, y esto yo lo quiero recalcar porque la mala prensa siempre dice que él cerró los ferrocarriles porque dijo ramal que para, ramal que cierra. Eso es mentira. Esa no fue la política viaria. La política, esa advertencia que hizo fue porque los obreros del ferrocarril habían amenazado con una huelga en momentos en que el país no estaba para admitir una huelga de esa naturaleza, el país estaba realmente en una situación lamentable. Y las huelgas ferroviarias, en la memoria histórica, habían sido muy fuertes. Le habían hecho una huelga ferroviaria a Perón en el año 1951. Perón los tuvo que movilizar, tuvo que declararlo bajo estado militar y se produjeron muchas cesantías y detenciones. Lo mismo ocurrió en la época del presidente Frondizi, también, que trató de imponer un plan Larkin, que era un plan esbozado por un ingeniero norteamericano para reducir el personal y ramales. Bueno, fue un caos tremendo y por supuesto se tuvo que echar atrás, pero queda mucha gente afuera, lo mismo se cerraron ramales, pero con la reforma, con la privatización que hizo Carlos Menem, el transporte en ferrocarril aumentó un 72%, y lo mismo el de cargas. Es decir, que eso de que se habla de los ferrocarriles es una mentira total, como tantas otras que dicen y algunos repiten como loro. La privatización de los canales de televisión fue un aporte a la libertad de prensa. No podían ser los canales todos en manos del Estado. Yo recuerdo que cuando fue el asalto a la Tablada, en enero del 89, en el gobierno del doctor Alfonsín, uno de los jefes de ese levantamiento, Jorge Baños, había andado por todos los canales de televisión oficiales despotricando contra el candidato a presidente Carlos Menem, ¿no? Eso revela hasta qué punto los canales no podían estar todos en manos del Estado. Quedó en manos del Estado, por supuesto, el canal 7 y los otros se licitaron y, por supuesto, progresaron enormemente. A mí me da pena cuando veo las críticas que se hacen de TN, un canal que existe gracias a la privatización del Canal 13, ¿no? Que es un complemento noticiero del Canal 13. O sea que esas críticas injustas que realmente tergiversan la historia. Por eso, ante esas críticas infundadas, con un grupo tuve la iniciativa de convocar a ex colaboradores de Carlos Menem, eh, ex colaboradores en la presidencia, para que hiciéramos una compilación de todo lo que fue su obra de gobierno, para que no la gente y los jóvenes no se dejen llevar por los que escriben la historia y la tergiversan a la historia. Yo sé que un joven de 20, 25 años no se va a acordar lo que era la hiperinflación. Juan Carlos de Pablo, el economista que está siempre en televisión, dice, yo tomé 3 el mismo día y los 3 con distintos precios en el mismo lugar. Eso era la hiperinflación, la disparada de los precios, impresionante. Bueno, eso, como recordaba Florencia López, la vicegobernadora, llegamos con el plan, con la convertibilidad, llegamos a un 0% de inflación. En este libro, que yo les digo que se llama Los 90, la Argentina de Menem, que fue una recopilación que hicimos con el doctor Carlos Corach, invitamos a participar y algunos lo hicieron con tanto entusiasmo que aunque no fueron invitados, los mismos participaron y así compilamos 28 artículos donde hablamos de economía, de industria, hablamos de educación, hablamos de ciencia, tecnología, hablamos de relaciones exteriores. Las relaciones exteriores fue uno de los puntos fuertes del gobierno de Carlos Menem. Pudimos, firmar el Tratado de Asunción con el Mercosur. También, gracias a su política, entramos en el G20, que es uno
a dónde están los países más desarrollados de la Tierra, y en el gobierno de Macri se hizo la reunión acá en Buenos Aires con el G20, que entró por la acción política del doctor Carlos Menem, que se caracterizó por actuar en misiones de paz. Pasaron más de 11.000 soldados argentinos cumpliendo misiones de paz de las Naciones Unidas en los puntos más conflictivos del planeta. Y esos cascos azules argentinos realmente fueron un orgullo para los argentinos y una escuela de aprendizaje para los oficiales y suboficiales que participaron en esas misiones de paz. Por iniciativa de la República Argentina se crearon los cascos blancos que para actuar en los países por necesidades alimentarias, por necesidades ocasionadas por tragedias naturales. Es decir, esa participación internacional le ganó el respeto mundial, y por eso también fue designado nuestro país como aliado extra OTAN, que facilitaba la compra de muchos insumos para nuestras Fuerzas Armadas. Sería muy largo de enumerar todos los logros que se hicieron en esa época. Algunos dicen que el país se desindustrializó. No puede haber mentira más grande. La desindustrialización había sido en la década anterior, que decreció. En la década del 90, la industria creció un 36%. O sea, no solo se superó lo de la 80, sino que creció. Y tuvimos inversiones importantísimas. Nunca más en el país hubo las inversiones que hubo en los 90. Y se instalaron fábricas importantes. Se instaló General Motors, que se había ido del país. Se instaló Toyota, se amplió Fiat, se instalaron cientos de autopartistas. Eso generó muchísimas fuentes de trabajo, trabajo real, trabajo verdadero, no subocupación ni ocupación disfrazada. En ese tema de las relaciones exteriores, pudimos recrear, porque la habíamos perdido totalmente, pudimos recrear la confianza en el país. Las inversiones vinieron porque había confianza, había seguridad jurídica, sabía que no íbamos a cambiar las reglas de juego de la noche a la mañana. Los inversores sabían que en Argentina tenían las reglas de juego fijadas y que no iba a haber, digamos, trapisondas que le hicieran, digamos, trampas a las inversiones. Entonces, ese fue un aspecto muy importante que permitió que nuestro país en la década del 90 creciera, el Producto Bruto Interno creciera el 48%, el más alto en toda la historia del país. Los 10 años crecimos un 48% del Producto Bruto Interno. Y el Producto Bruto Interno per cápita alcanzó, es decir, lo que percibe cada habitante, fue del 31%, el tercero más alto de la historia del país, solo superado por la década del 1880, 1890 y 1910, 1920. Estos son números con los cuales aventamos todas esas críticas malsanas, esas críticas que le colgaron el rótulo de neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? ¿Qué se entiende por neoliberalismo? Nunca lo pudieron explicar. Yo digo, si neoliberalismo es hacer crecer el país, es hacer crecer el producto per cápita, es conseguir la instalación de fábricas, es conseguir el progreso en todos los órdenes, en la industria, en el comercio, la producción de granos casi se duplicó porque se tecnificó el campo, se tecnificaron las industrias, se trajeron equipos modernos, por eso casi se duplicó la producción agrícola. Terminamos con la aftosa, que era una plaga que impedía la exportación de carnes argentinas a determinados países, muchos de los cuales ponían como pretexto que teníamos aftosa. Se terminó con la aftosa en ese momento. Además, pudimos solucionar los conflictos que teníamos con otros países. Ahí se acordó muy bien el presidente Guasmosi, y solucionamos el conflicto con Paraguay, superamos un conflicto también con el Uruguay,
superamos puntos de conflicto, puntos de hipótesis de conflicto, que se llaman cuando hay peligros de guerra, y la superamos con Chile, que era lo más bravo. Con Chile tuvimos 24 problemas de limítrofes, ¿no? De los cuales 22 se resolvieron en forma directa. Uno se resolvió por arbitraje, ¿no? El de Laguna del Desierto. Nosotros en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado anduvimos por todos esos lugares y eso se sometió a un arbitraje y debe ser, no sé si no es el único, uno de los pocos arbitrajes internacionales que ganó la Argentina. ¿Por qué? Porque también se le tenía el respeto internacional, además de que tenía derecho, ¿no? Y el último conflicto, que era el de hielos continentales o campos de hielo, como le llaman los chilenos, eso se resolvió por intervención de los parlamentos de ambos países, porque los presidentes habían hecho un acuerdo que no lo aceptaban, ni el parlamento argentino ni el chileno. Y entonces los parlamentos de ambos países intervinimos y trazamos un límite, una línea de limitación que satisfacía a ambos países de modo tal que tuve el honor de ser el miembro informante del acuerdo ese, que era el último que nos quedaba con Chile. Fue un informe muy largo que hice en el Senado y me acordaba del informe que hizo en su momento Joaquín B. González en el año 1902, cuando hizo un tratado de límites con Chile. Yo siempre cuento la anécdota, porque ahí intervino ese ilustre chileciteño que fue Joaquín B. González, que siendo ministro del Interior, le preguntó Roca, que era el presidente, si él le tenía miedo a Pellegrini, porque Pellegrini había hecho un desastre con la interpelación a un ministro anterior, había tenido que renunciar. Y Joaquín B. González le dijo, no, Roca, Pellegrini es un gran orador, es un muy buen senador, muy buen político, en fin. Bueno, creía Roca que Joaquín le estaba teniendo miedo, le dijo, no, pero yo sé más que él. Bueno, cuando fue a exponer en el viejo Senado, antes de 1906, Joaquín B. González tardó 9 horas la exposición, colgó mapas por todos lados y cuando terminó su exposición, Pellegrini dijo, no hay ni una palabra más que decir. O sea, se tuvo que aguantar esa verdadera lección que dio Joaquín B. González. Y otros recuerdos con Joaquín B. González. Cuando Carlos estaba preso de los militares en Magdalena, yo lo visitaba todas las veces que podía, por supuesto, fue una verdadera travesía, tenía que hacer de La Rioja, Magdalena, en auto, bueno. Eh, Carlos me pedía libros, y entre esos libros, el que me pedía era el manual de la Constitución de Joaquín B. González. Yo le decía, Carlos, vos estás preso no por derecho, vos estás preso por un golpe militar, no por otra cosa, ¿no? Y tengo de recuerdo, lo tengo al libro que yo le había llevado a Carlos y que los militares le ponían un sello al libro para ver si no era material subversivo. Lo tengo el manual de Joaquín B. González con una R en color roja, ¿no? Dando cuenta de que había sido revisado ese libro. Bueno, podríamos seguir, pero no los quiero aburrir. Yo quiero realmente reiterar mi agradecimiento a los organizadores, a los que están presentes en este acto. Realmente me emociona a mí, me emociona por ser el primer acto y por supuesto de que sea en Chilecito también tiene para mí un gran valor. Y por último, ese clima de consenso, ese clima de amistad política, ese clima de entender la política como para solucionar los conflictos, posibilitó la reforma constitucional de 1994. Esa reforma constitucional fue la más legítima y democrática en la historia del país. Esa reforma constitucional incorporó, gracias al acuerdo entre el presidente Menem y el presidente Alfonsín en el Pacto de Olivos, que después se puso en la ley, se incorporaron instituciones fundamentales en la vida del país. No era, como decían por ahí, la reelección. La reelección, en definitiva, fue un tema menor. Cuando ustedes ven que se incorporaron
todos los tratados sobre derechos humanos, que se les dio categoría constitucional a los principales tratados de derechos humanos del mundo. Cuando se incorporaron instituciones como el Ministerio Público, como el Defensor del Pueblo, que lamentablemente el Congreso no lo designa hace 10 años, cuando se incorporaron nuevas instituciones federales que implican un mayor equilibrio del poder, cuando se establecieron las bases por una ley de coparticipación federal que el Congreso tampoco la sanciona, cuando se establece el voto directo del presidente y del vicepresidente de la nación y el voto directo de los senadores con acortamiento de mandato. Fueron reformas fundamentales, o sea, la participación democrática fue gracias a ese acuerdo que se logró, por supuesto, por ese espíritu de consenso, ese espíritu de grandeza. Yo tuve el honor de presidir esa convención y pueden dar fe de esto el compañero Lázaro Fuenzalida, que también fue convencional constituyente, que estuvo por Chilecito. Bueno, ya falleció el convencional Luna, que también estuvo representante por el radicalismo, y los otros senadores por La Rioja, los otros convencionales por La Rioja, como Jorge Lloma, Marta Salinas y Mario Santander. Es decir, que ese fue un hito fundamental en la historia del país. Las convenciones anteriores habían terminado a portazos, abandonaron en esa parodia de convención constitucional del 57, esa reforma constitucional que había ordenado por los militares que habían derogado la constitución del 49, donde también había habido retiro masivo. En la del 57 hubo retiro masivo y en la nuestra, en la convención de 1994, se terminó aprobando el texto ordenado de la Constitución con las reformas, se aprobó por unanimidad. Y lo más importante, que todos los convencionales, absolutamente todos, aún los que habían ido a votar en contra de la reforma constitucional o en contra de algunos de sus aspectos, terminaron jurándola a la Constitución en un acto inolvidable que se hizo el 24 de agosto de 1994 en el Palacio donde había residido Urquiza, que fue uno de los artífices que impulsó la reunión del Congreso General Constituyente de 1853. Este fue uno de los grandes logros que pudimos conseguir en esa época. Bueno, yo les agradezco mucho por la atención, disculpen por la extensión, me quedó mucho por decir, pero mucho, créanme que tengo muchas cosas más para decir, pero no quiero abusar de la generosidad y reiterarles mi agradecimiento a los organizadores y a los que han concurrido a este acto. Muchísimas gracias.